Hoy es un día muy particular en mi país. 24 de marzo. Se conmemora un triste momento para nuestra historia. El golpe de Estado militar, civil, empresarial, eclesiástico, más duro y sangriento de nuestra historia. Seguramente aquellos compatriotas argentinos que están en este momento conviviendo en mi querido país tendrán distintas vivencias al respecto e incluso distintas posiciones, porque hay quienes defienden el lado de los, entre comillas, guerrilleros, terroristas o como se los llamara en su momento, que naturalmente conformaban ejércitos populares, enfrentándose naturalmente a incluso el propio gobierno peronista, que en esos momentos estaba pasando una crisis bastante importante luego de la muerte del general Perón, ¿no? Pero que claro, una vez desarrollado este tema de la dictadura, el avasallamiento militar del Estado democrático, se agravó tremendamente. Y eso, bueno, constituyó un hito dentro de nuestra historia muy difícil de olvidar para aquellos que de una manera u otra fuimos protagonistas. En mi caso, tristemente fui capturado por fuerzas del ejército, que en este caso más que el ejército eran de la infantería de marina, aunque para mí eran todos lo mismo, venían de civil, en ese momento no sabía dónde estaba. Llegué encapuchado, ojos vendados, aterrorizado por el momento que estaba viviendo, digamos. Y bueno, ¿por qué? ¿Cuál era el motivo? Se me indicó estar en la agenda de algunos detenidos e incluso al capturar, porque yo en ese momento iba con mi carterita portafolio particular, se me retiró naturalmente eso y a partir de el control de mi propia agenda, bueno, encontraron que también estaba mucho material informativo, entre comillas, direcciones o algún teléfono, de algunos tíos que figuraban naturalmente entre aquellos que ellos estaban o habían capturado o estaban destinados a una pronta captura. Confieso que se trató de un momento muy conmocionante. Hoy día todavía tengo recuerdos muy vívidos. No quiero plantear esto desde lo personal, y quiero ser en esto muy honesto. En mi caso, fui liberado en su momento también porque un capitán de la Marina, capitán médico, a los tres últimos que quedábamos de un grupo bastante grande que se fue raleando, nunca supe quiénes eran, ni mucho menos hoy día puedo decir que tengo una visión, aunque sea aproximada, de quiénes pudieron haber sido. En general no conversábamos entre nosotros, muy poco, solamente cosas como puede ser: tengo sed, ¿tenés agua? Y no, yo no tenía nada, sentado en el piso frío. Lo único que sí tengo marcado en mi mente era la tortura psicológica. No se me torturó físicamente,
nunca entendí por qué. Podría haber sido perfectamente, pero evidentemente no era un tipo peligroso, para ellos en principio, no sé, aquellos que decidieron esa momentánea captura. El hecho de no tener armas, el hecho de no habérseme comprobado ningún tipo de actividad al respecto, seguramente hablaba a mi favor, pero la forma que utilizaron fue muy compleja y verdaderamente traumatizante. Yo calculé que era 1 hora el lapso que transcurría entre que me retiraban de la celda, me llevaban a un espacio, me sentaban, no muy amablemente, y por lo menos eran 3 voces diferentes las que yo escuchaba, siempre con la capucha puesta, algún golpe en la nuca, y me indicaban que tenía que hablar, y me repetían las mismas preguntas siempre. ¿Cómo es tu nombre? ¿Dónde vivís? ¿Cómo se llaman tus padres? ¿Es cierto que encima del bayut de tu casa hay un elefante con un billete de $1? Sí. Eso podría haber sido incluso hasta inventado, pero no, porque cuando detallaban otras instancias de lo que era el interior del departamento de mis padres, era más que evidente que habían ingresado. Seguramente en un momento de ausencia, porque nunca se me comunicó ni hablé con mis padres al respecto. ¿Cómo obtuvieron la llave? ¿De qué manera? No, eso nunca formó parte de un interrogante profundo de mi parte, pero que habían estado. O sea, evidentemente, esa organización nefasta funcionaba como un relojito, ¿no? Lo cierto es que luego me enteró que habían pasado 2 meses. Yo nunca tuve claro el transcurso del tiempo. No sabía si era de día o si era de noche. Solamente cuando iba al baño, y eso ocurrió. Mientras tanto, bueno, ¿para qué decir que mis deposiciones quedaban conmigo en el mismo estado y en el mismo sitio? Pero bueno, ya está. Eso tiene que ser para mí un punto fundamental en mi crecimiento espiritual álmico. No tengo rencores. Sí, un agradecimiento profundo al capitán Gasolo, dueño de la estancia pegadita, la Pastora, pegadita al aeropuerto de Mar del Plata, al cual increíblemente y maravillosamente tuve ocasión de agradecérselo en persona. Tremendo. Creo que ya conté esta anécdota, pero bueno, era el caso, porque para mí ese sí es un recuerdo imborrable en mi vida y de un carácter muy fuerte, en el sentido de que se me dio la oportunidad de conocerlo. ¿Casualidad? No sé, yo sigo creyendo siempre que estamos en presencia de causalidades, siempre hay causas y hay efectos. Haciendo una grabación del programa de La Mano por la Patria, en la estancia La Armonía, aquí a un par de kilómetros por la ruta 2 a la salida de Mar del Plata, nos invitan, terminada la jornada, a una empanada, o sea, con vino, un momento agradable. Habían participado músicos, habíamos grabado a mi querido Guillermo Becerra, director en ese momento de la Orquesta Sinfónica Municipal, con su cuarteto de cuerda. Habíamos hecho una serie de notas. Realmente fue un día muy constructivo. Estábamos con mi asistente de siempre, mi querido Mario, con Rodolfo de Paolo, ya trascendido, pero un gran folclorista marplatense, cantante en un conjunto llamado Los Cuatro Rumbos, y además en las últimas etapas de su vida, tremendo cantor de tango.
Bueno, pero la cosa era que éramos un grupo amable de gente y entre ellos estaban quienes habían participado, si yo no me equivoco, de la Fundación Cultural que alimenta esa estancia con una institución de enseñanza de música. Ya voy a empezar a publicar próximamente los conciertos que tengo grabados. Quisiera también reproducir la película del padre Echeverri Boneo, que es la historia de cómo surgió esa entidad y, bueno, una historia riquísima en muchísimos aspectos. Uno de esos curas válidos, de esos curas que uno los tiene como referente de lo que sería la verdadera iglesia de Cristo, conectado con un Cristo viviente, uno de los nuestros, pero digamos, vestido con su sotana. Bueno, ya contaré eso, no me quiero desviar del tema, siempre trato de formar una imagen y eso a veces, bueno, ustedes ya me conocen, así que bueno, se la tienen que bancar, como dice un amigo. Lo cierto es que, bueno, salta el tema en ese momento, no sé por qué motivo, creo que porque en algún momento habían dicho que ahí en esa estancia había habido un centro clandestino en el cual se guardaban, se encontraban presos detenidos justamente por el gobierno dictatorial, las Fuerzas Armadas. Nunca se supo, nunca se pudo comprobar realmente, al menos si se hizo yo no tengo esa información. Pero en un momento dado este hombre es como que, sí, reconozco que se había tomado varios vasitos de vino y estaba un tanto pasadito de copa, vamos a ser sencillos y honestos en la palabra. Y el tipo en un momento dado es como que golpea la mesa con la palma de la mano y dice: yo siempre voy a lamentar haber manchado mi blanco uniforme de la Armada. Algo así, no son las palabras exactas, pero son casi exactas. Manchado. Yo en ese momento, hoy, puedo intuir que se refería a la sangre derramada, pero esa mancha aparentemente era más átmico-espiritual que de algún momento en el que él con su uniforme tuvo que participar en vaya a saber qué operativo. No viene al caso, pero como era médico, el tipo se encargaba de los controles. Yo recuerdo en lo personal varios controles. Me preguntaba cómo estaba, si estaba bien. La comida era un asco, pero era lo único que se podía comer. Yo le decía si se pudiera mejorar un poco la comida. Bueno, hijo, ya veremos. Por ahora, aguante. El tipo siempre con un trato muy, no amiguero, porque no era un momento de hacer amistades, pero muy amable, considerando que yo era un tipo joven, ¿no? 20 y pico de años. Podía ser perfectamente su hijo. Ya a esa altura yo ya podía ser trasladado a un baño. Significaba que teníamos siempre guardia cerca a las 24 horas. Incluso sabía yo que tenía gente sentada cerca mío y me daba cuenta por los perfumes. Porque una lavanda de afeitado se siente muy particularmente, y por otro lado ninguno de los que estábamos ahí precisamente nos afeitábamos. Por lo tanto, el que era afeitado o entraba jugándola de encapuchado para ver de qué hablábamos con los demás presos, estaba clarísimo que era un infiltrado. Pero bueno, lo cierto es que este hombre se mostró muy compungido, narró un par de cosas así, un poco, diría, confuso en su pensamiento, diciendo que eran momentos en los cuales la obediencia se transformaba en una carga muy fuerte de llevar, siendo testigo directo de
de una circunstancia como la vivida, ¿no? En la que el tipo, dentro de su humanidad, encontraba un arrepentimiento y una sensación de dolor que realmente conmovía. Yo hasta ese momento no lo tenía identificado, ni siquiera por la voz, ni mucho menos. Ya habían pasado, esto sucedió en el año 1987, 88 aproximadamente, cuando nos reunimos en esa estancia, o tal vez un poco más, el 89, la verdad que no lo tengo, pero hablar del año 77, que fue donde yo tuve esta historia, que a veces se me confunden las fechas, se los confieso con toda honestidad. Es una cuestión atemporal para mí eso, para mí no, la fecha ya no me importa, pero habían pasado más de 10, 15 años, 12 años, no sé, mucho tiempo. Y en un momento dado este hombre dice, como que se le fueron de la mano algunos de los presos, evidentemente eran los que se trasladaban, ¿no? De hecho, esos presos eran trasladados al sur. Hay quienes dicen que los llevaban a la cárcel de Trelew. La verdad nunca tuve una comprobación, porque nunca me crucé con ninguno de ellos. Y en un momento dado pensé, pero la vida me dio la oportunidad de salvar la vida de 3 presos, que eran los que estaban menos comprometidos, y en un momento dado la superioridad dijo, bueno, sáquense de encima estos perejiles, una cosa así. Porque aparentemente, no sé cuál era el motivo, no había forma de poder trasladarnos y ya estábamos molestando, y además, evidentemente, tal vez quedaban comprometidos, vaya a saber con qué. La verdad nunca me lo pregunté y hoy menos me lo pregunto, pero esas cosas del destino de cada uno de nosotros que nos proporciona momentos de vida que son imborrables y muy complicados muchas veces de comprender e incluso de aceptar. Entonces yo le pregunto, capitán, discúlpeme, ¿en qué zona de detención usted estaba cumpliendo el mandato de la fuerza, ¿no? O sea, y me dicen la Escuela de Infantería de Marina, lo que se conoce como el Faro. Y yo escucho eso y me dio un cimbronazo el corazón. Entonces lo miro, él me mira y le digo, capitán, creo que yo soy uno de esos 3. La cara de este hombre se transfiguró. ¿Cómo? Y ahí le conté cómo había sido, que nos sacan, nos meten en la caja de una camioneta, los empujones, toman por el camino Ruta 11 hacia la ciudad de Miramar, promediando en una zona de descampado, paran, nos hacen bajar. Yo dije, bueno, acá no fusilan. Es ese momento en el que ya sabés que sos una hojita al viento, ya no hay. Y no con el afán de ser poético, ya estás tan asumido, porque les aclaro y hago un punto acá. Esa tortura ocurría, yo calculo, cada hora y media, hora aproximadamente, no podía dormir. No sé cuánto fue. Sí, esos 2 meses era todo el tiempo, porque ya mi mente es como que hizo un hueco y archivó material. Pero era llegar nuevamente a la celda, tratar de cerrar los ojos y cuando ya había conciliado un pequeño sueño, vuelta otra vez. Y así, constantemente. Se iban turnando, cambiaban las voces, no eran los mismos naturalmente, cumplían un turno, pero mi situación personal era de constante vigilia e interrogatorio. No sé si a los demás les hacían lo mismo, ¿no? Yo creo que era el único el que le hacían esto, porque pensaban, de acuerdo a la información que yo tenía, era tan alevosa que pensaban sacarme información.
pero yo no los conocía. Yo era, en ese momento, actuaba en el centro de estudiantes, organizaba cosas, teníamos el grupo Campamento Viajes. Había ciertas cuestiones que me proponían conocer mucha gente, y éramos 1.500 alumnos en la facultad. Dentro de esos 1.500 alumnos, se supone que habría muchos que ya estaban participando activamente en la guerrilla, pero yo no tenía ni noción ni concepto. La cuestión es que este hombre, yo le explico cómo fue la cosa, y yo veo que se larga a llorar y se para y me tira los brazos, y yo lo abracé con no sé, fue un abrazo rarísimo, porque era uno de mis captores, no uno de mis torturadores, ¿no? Porque no, evidentemente él no hacía esas tareas. Como médico era que nos controlaba que no nos fuéramos para el otro lado por cualquier motivo, pero no podía concebir haberme encontrado, y yo mucho menos haber conocido. Bueno, naturalmente fue un momento muy fuerte, yo ahora mismo me emociono. Los que estaban presentes, por supuesto, aplaudieron. Algunos con lágrimas en los ojos. Mi querido Rodolfo automáticamente se me tiró a los brazos. Me dice, Julito, compañero, no sabía esto de vos. Son cosas que yo nunca las confesaba. Nunca me interesó ponerme en el papel ni de víctima ni de héroe, porque no fui ninguna de las dos cosas. Víctimas fueron los que dejaron la vida. Yo lo único que fui un preso. Un preso. Que pasó ese momento en su vida y que, naturalmente, como me decían algunos, pero vos tuviste que soltar la lengua, digo yo, no los conocía. Ni siquiera podía inventar una historia para que no me estuvieran ahí sacando a cada rato y preguntándome todo el tiempo lo mismo, como si fueran enfermos mentales y tratando de hacer de mí otro enfermo mental. Digo, ni siquiera los tenía anotados, porque cada uno de los grupos mandaba a quienes representaban, o bien porque se armaban comisiones de trabajo. Era una época en que se estaba haciendo naturalmente y naciendo la Facultad de Ciencias Turísticas, por lo tanto, y yo era profesor además, era adjunto de cátedra de técnicas audiovisuales y promoción turística, materia que habíamos escrito prácticamente yo, en su totalidad, con el profesor Pedro Alcalde. Él daba el seminario de fotografía y yo hacía esa cátedra que él explicaba desde la fotografía. Yo después sí, por supuesto, mi tarea era sobre cine, audiovisualismo. Esa experiencia me hizo formar parte luego del gabinete de fotocinematografía de la universidad, y fui coautor del audiovisual que hizo que Mar del Plata en su momento fuera, en el año 74, fuera subsede del Mundial 78. Y durante el Mundial 78 me hice cargo de todo el sistema de proyección y difusión del EAM, ente autárquico municipal, que era el que proyectaba la imagen. O sea, yo estaba en plena actividad, muchísima gente, tenía una agenda gordísima, incluso con gente de distintos partidos políticos que se anotaban. Yo soy delegado de la Franja Morada, decía uno, el otro decía, nosotros somos de la Juventud Universitaria Peronista. Estaban los de la Juventud Peronista Universitaria, una parte de derecha, otra parte de izquierda. O sea, era un hervidero político en la universidad. Y uno formaba parte de eso. Te gustara o no te gustara, quisieras o no quisieras, estabas imbuido en esa historia. Por lo tanto, estabas o estabas. Esa noche, recuerdo que cuando estábamos parados fuera de la camioneta, nos sacaron las capuchas. O sea que pudimos ver quiénes estaban. Era oscuridad total, un par de linternas nada más. Entonces empezaron a los gritos, los tipos estaban por supuesto armados, ¿no? Indicándonos que saliéramos de ese lugar, que corriéramos. Ya, rajen de acá, ya. Y con toda una serie de epítetos que no venían al caso. No eran precisamente, bueno chicos, disfruten, no. ni por aproximación.
Yo recuerdo que uno salió corriendo por la misma ruta, como exponiéndose. Ustedes vieron que cuando uno... Claro, yo salía de la oscuridad total, de lo total, con una capucha puesta era total. Y es como que tenía mis ojos, la pupila o diafragma ocular, bien abierto, porque no había tenido influencia de luz. Y al estar en total oscuridad, tu ojo hace que la pupila se distienda y se abra un poco más, dando lugar a una capacidad visual un poco más potente de pronto que la que uno naturalmente tiene cuando el sistema está funcionando conmovido por las distintas formas lumínicas, zonas de sombra, de luz, no importa. Si ustedes le apuntan a una persona en este momento con una linterna al ojito, van a ver que se contrae la pupila y se dilata cuando está... Bueno, yo tenía las pupilas totalmente dilatadas y a pesar de la sensación de mareo, de debilidad que tenía, lo único que atiné fue a salir corriendo para el lado del campo. Como queriendo ocultarme, había un par de arbustos, pero había una parte totalmente despejada. Todavía no estaba en esa época muy construida urbanamente esa zona. Yo recuerdo haber saltado la alambrada casi como un corredor olímpico. Miren lo que les estoy diciendo. Era tal la desesperación, a pesar de mi debilidad, que pude identificar la alambrada porque iba derecho a un poste. Si no hubiera estado el poste, me hubiera pegado el porrazo de mi vida porque no hubiera visto el alambre. O en realidad, alambre. No se me ocurrió parar, levantar el alambre y cruzar. No era alambre de púa, ni mucho menos, es alambre típico de fardo, ¿no? Salté como venía. Y me metí en una parte, no sembrada, era más bien rastrojo, pero todavía había algunos tallos, seguramente habían plantado choclo o girasol, la verdad que ni se me había ocurrido y ahora menos me voy a acordar las características fitogeográficas del espacio. Lo que yo sé que me enterré ahí, bueno, me perdí adentro de todo eso. Ese berenjenal, esa confusión de ramas. Pero veía por dónde iba, increíblemente. No digo que veía como si fuera de día, la noche era muy despejada. Ni tengo idea de qué luna había, si es que había luna, pero yo veía. En una penumbra y poco menos que en foco, o sea, veía. Todavía conservaba mis anteojos, porque uno de los detalles, yo ya en esa época usaba lentes, nunca me los sacaron. Me dejaban los lentes. Al principio estoy mintiendo, al principio me los sacaron. Pero alguien dijo, no, déjelo porque seguramente se van a perder. No, déjeselo, total, ¿qué va a haber? Como diciendo, estúpido, ¿no? Que tiene una capucha. Y me dejaron los lentes, una cosa que cuando estuve preso en otra ocasión, también por una manifestación política, bueno, en esa época sí fue una manifestación. En este caso no, en este caso iba caminando para mi casa. Ahí fue donde me capturaron. Me tenían fichado, naturalmente. Bueno, la cuestión es que llego a una parte en la que ya agotado iba caminando, ya me perdí de todo este tema. Por supuesto, la camioneta había desaparecido con los correspondientes milicos. Ahí me di cuenta que me habían soltado. Pero en esos primeros minutos, no sé cuánto pasó, 2, 3 minutos corriendo, me crucé un campo entero. Y termino en una calle, en un camino. De tierra, naturalmente. Paso la alambrada y me quedo ahí, como congelado, apoyado contra un árbol, tomando aire. Y empiezo a caminar, y no quería caminar, estaba orientado todavía, sabía que si tomaba para el lado de mi derecha, salía de nuevo a la ruta, y no quería cruzarme o tener la posibilidad de que estos tipos hubieran dicho, bueno, ahora vayan y búsquenlo. No, la verdad, mientras corría en los primeros 10 segundos yo pensé que ya iban a disparar.
y no dispararon. No, la orden era que nos soltaran, por supuesto. ¿Quién había dado esa orden? El capitán Gasolo, que estaba a cargo en ese momento del turno, por su grado, y ordenó que nos sacaran, sáquenlo de acá, llévenselo, déjenlo ahí en la ruta y que se arreglen. Veo unas luces que llegan y la verdad venían en contra, o sea, iban hacia la ruta 11. Y me quedo como petrificado, dije, me están buscando, listo, ¿qué hago? ¿Para dónde corro? Y algo me dijo, espera, por ahí no es, hace dedo. Yo lo que quería era salir de ahí, pero no sabía. Digo, para llegar a mi casa, y tenía fácil 10, 15 kilómetros. Caminando lo iba a hacer, pero no me daban la fuerza, la verdad, no tenía ya nomás ese ejercicio que había ejecutado, excedido naturalmente de mis capacidades, de mi propia debilidad, me había destrozado, casi no podía mantenerme en pie. Y la camioneta, recuerdo una vieja Ford, color rojo, desgastado, con óxido, una camioneta vieja, muy usada, pero muy noble, pasa por al lado mío y para. Y retrocede, marcha atrás. Se baja el hombre y me dice, muchacho, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y yo medio como atolondrado, ¿no? Le respondo, estuve preso, señor, me acaban de soltar. Y acá de la base, me dice el tipo, no era la base, en realidad era el faro, pero bueno, él le dice la base porque estaba en la dotación de infantería de marina. Y digo, sí, de ahí, pero por favor, vení, subí. Pegó la vuelta, poco menos que en redondo, o sea, hizo una pequeña maniobra, volvió para atrás y fuimos a su casa. Era muy tarde de la noche, pero el tipo salía porque, tengo entendido, si la memoria no me falla, tenía que hacer un viaje corto, creo que hasta Balcarce, iba a buscar semillas, no sé, algo iba a buscar, entonces salía de madrugada. Cuando llegamos a su casa, por supuesto, su esposa todavía estaba en la cama, la llama, fulana, vení. Cuando me ve esta mujer, se puso pálida, ¿quién es? Me dice, lo acabo de encontrar. Y yo ahí le digo, éramos 3, le digo, mis otros 2 compañeros no sé dónde están. La mujer puso cara como diciendo, es un ladrón, ¿qué estás trayendo a mi casa? Entonces le dice, no, estaba detenido, estos son los milicos, y entró a hablar pestes. Los hijos de él, lo que están haciendo. Vení, hijo, sentate. Fulana, le dice a la mujer, y ya ni me acuerdo cómo se llamaba, creo que era Carmen, no me acuerdo, la verdad que no me acuerdo. Tengo muy claro y confundido a la vez todo eso. Prepará algo, calentá algo de comida, una sopa, cualquier cosa. Sí, bueno, ahí ya la mujer medio como que entendió, comprendió, ¿viste? Ya el tipo ya venía con un vaso de agua, y dice, toma un vaso de agua, me da un pan, me dice, comé, le digo, y yo no tenía hambre. ¿Pueden creer que no tenía hambre? Mi estómago se había reducido a la mínima expresión. Perdí más de 15 y tal vez más kilos en ese momento. Mi estado de debilidad era bastante evidente. Pero bueno, recuerdo, eso sí recuerdo, un choclo que lo quería morder y no podía, no tenía fuerza en la mandíbula. Y la señora puso así paradito y con el cuchillo me sacó todos los granitos de choclo. Le agregó, no sé, yo creo que fue pimienta, sal, un poquito de aceite. Me dice, así te va a ser más fácil comerlo. Bueno, la verdad, a partir de ahí me costaba masticar, pero lo logré.
ya el primer bocado ya es como que te despierta el apetito, ¿viste? Y pude terminar de comer. Me dice, vos vivís acá, cerca, en la zona. Mientras tanto este hombre me preguntaba. La mujer le decía, ¿pero qué vas a hacer, fulano? ¿Vas a viajar? ¿Qué vas a hacer? No, yo me quedo. Esto es fundamental, yo lo otro lo puedo conseguir en otro momento, viajo mañana, no hay problema. No, este muchacho es prioritario, como diciendo, hay que darle una mano, hay que ver qué hacemos con él. Después me entero que esa era la calle 44, parte del frente, digamos, de lo que formaba la granja La Pilarica, de mi querido Claudio Tálvarez. Era la última calle del sistema urbano de Mar del Plata. Ya a partir de ahí era todo campo. Y ahí fue donde terminó mi corrida, mi carrera olímpica. Le dije que vivía en la zona del Torreón, cerca de las playas del Torreón, en Olavarría y Colón. Me preguntó por la familia, y yo, están mis padres, yo soy hijo único. Uy, no quiero imaginarme tu madre, lo que debe estar pasando en este momento, tu padre. Bueno, vamos a hacer una cosa. ¿Querés darte una ducha? Le digo, no, por favor, no. Yo era un asco, mi persona era un asco. Pero me parecía que lo que más quería yo en ese momento era llegar a mi casa. Entonces el hombre le dice a la señora, lo voy a llevar hasta el centro. Así que terminamos la comida, una pequeña charla, hizo unos mates para tomarme, me convidaba mate, sentado al lado mío, como un padre, como lo que era. Él podía ser mi padre perfectamente. Después me enteré con el tiempo quién era. Uno de esos corazones que te mandan los chicos y las chicas de la Hermandad Blanca, manden a este encarnado porque hay que salvar a este otro. Esas cuestiones que uno no puede explicar sencillamente. Ocurren y te dejan una marca, evidentemente. Una marca en la que te dice la vida que tenés que confiar, que hay gente buena, y son más, pero muchísimo más, enormemente más que aquellos que se dicen malos, o se definen como malos. No sé, la bondad evidentemente tiene mejor recurso, aunque está muchas veces combatida por la estupidez. Pero bueno, uno vive la historia que le toca y pasa por las experiencias que le van a dar a entender de qué manera comportarse, cuál es el verdadero camino, cuál es la paz interior que te lleva un hecho de violencia, qué te enseña, qué aprendiste de todo eso. Naturalmente este hombre me llevó hasta la ciudad, salimos a la costa, tránsito muy limitado, y así llegamos siempre por el camino de la costa hasta Alsina, que es la calle posterior a Olavarría yendo para el centro, porque Olavarría es contramano, es mano hacia... Olavarría era la calle, la esquina del edificio de mis padres, ¿no? Es mano hacia la costa y nosotros veníamos de la costa, así que me deja en la puerta, me dice, bajá, hijo, llamá, si no llega, no, digo, seguro que hay gente en casa. Se quedó este hombre hasta que mi viejo bajó. No, perdónenme. Yo vi a mi padre, pero no estaba vivo. Él ya había fallecido. Yo lo vi. Fíjense qué lapsus. Perdónenme. La que bajó desesperada fue mamá. Pero previamente lo vi a mi viejo y lo abracé. Pero no
no lo vio este hombre, estaba en la camioneta todavía. Mi edificio se separa de la puerta, hay una escalinata, recuerdo siempre, de 14 escalones. Y el portero eléctrico en la parte alta, por lo tanto, sí, las luces encendidas naturalmente, todavía era de noche, pero ya estaba a punto de amanecer. No, mi madre no podía creer que me estaba viendo. Ahí le indiqué que se acercara a este gran amigo, mi Salvador. Se presentó con mamá, dijo, los dejo, este es un momento muy importante para usted. Me dice, Julio, lo mejor para vos, muchacho, y yo lo abracé llorando y vi cómo se iba. Pero ahora me vuelve a impactar esa imagen de mi padre, porque mi padre falleció en el año 86. Pero en ese momento no estaba. Ahí hubo como un traslado en el tiempo. Tengo un barullo espacial, porque es como que pegué un salto en el tiempo. Porque esto ocurría en el 77 y yo llego en el 87. Es como que hay un salto temporal. Cosas que, bueno, algún día investigaré dentro de lo que es mi capacidad de contexto como alma pasajero. Porque yo lo vi muerto a mi padre. Pensé que habían transcurrido esos meses, pero ya en un futuro, y en realidad estaba en un pasado, ¿me entienden? Cuando los tiempos se compensan, mi padre en ese momento yo lo veía muerto, era la imagen de mi padre, mucho más anciano, claro, había 10 años de diferencia. ¿Cómo espiritualmente me pasó eso? No lo tengo para nada considerado dentro de una normalidad. Ahí hubo un salto, una brecha de tiempo. Porque esto estaba transcurriendo en el año 77. Y yo llego a ese departamento en el año 87. Pero cuando veo a mi madre, ahí retomo conciencia y pasa que mi padre se había ido ya al trabajo. Él salía muy temprano, 5, a veces 4:30 de la mañana ya se iba para la obra, por lo tanto la que me recibió fue él. Yo creo que en ese salto estructural de tiempo es como que vi la imagen de mi padre, pero para mí la confusión era que la abracé a mi madre y ahora ¿dónde está papá? Porque acababa de abrazarlo y no estaba, lógico, si no estaba físicamente, estaba en el trabajo. La obra donde él estaba trabajando en ese momento estaba a un montón de cuadras de casa, o sea, ni se enteró, no había teléfono celular, evidentemente, y naturalmente, por lo tanto, tampoco había teléfono en la obra. Después que estuve en casa, me bañé, me vestí con ropa limpia, descansé un poco, decidimos con mamá ir hasta la obra para contarle, y bueno, imagínense la alegría de mi padre, ¿no? Nunca lo vi llorar a mi padre. Y esa vez fue la más maravillosa excepción. Son circunstancias confusas, a la vez complejas, porque cuando uno sale de situaciones como esa, encima te sentís culpable. Encima. No comprendés por qué estás vivo. Es un absurdo absoluto. Pero te sentís culpables por los que no pudieron zafar.
¿Por qué yo sí y ellos no? Y en lugar de sentirse, sí, también te sentís agradecido, iluminado por una fuerza mayor que no te la vas a explicar nunca. Ocurrió, está ocurriendo en ese momento. Entonces, uno acciona como un natural y simple ser humano. Pero el reencuentro con mis amigos fue, no sé, una mezcla de emociones y sospechas. Porque no eran mis amigos, naturalmente, cuando se enteraron de mi libertad ya. Es más, saludaba a gente que ni siquiera había sabido que conocí una vez en mi vida. No los conocía. De hecho, algunos compañeros de prensa, fotógrafos, me quisieron hacer un reportaje y yo me negué. No quería que hubiera un registro. En ese momento todavía accionaba la fuerza militar, de hecho, estuvieron hasta el año 82. Y mi idea no era salir a los medios diciendo me soltaron. ¿Qué pasaba si había uno que decía, no, ¿cómo que lo soltaron? Vayan a agarrar a ese tipo de nuevo, qué sé yo. Viste, en ese momento uno no razona. Simplemente lo que querés es salir de la visión pública, no. Es más, me costaba salir de mi casa, me costaba hasta incluso intentar tocar música, no había forma. Era entre traumático, doloroso y complejo, no sé, son mezclas, se mezcla todo, al menos a mí se me mezcló. Son momentos complicados para la vida de cualquier persona, y más para un joven. Yo ya sabía que estaba marcado, sabían que yo vivía en ese departamento, de hecho habían estado dentro del departamento. La incertidumbre era tremenda, había gente que me decía, andate de Mar del Plata, digo, ¿pero a dónde? No tengo parientes. Mi familia era en ese momento mi mamá. Todavía estaban vivos mis hermanos, pero eran hermanos del primer matrimonio de mi padre, del que queda viudo. Yo no tenía contacto con ellos. No había ya abuelos. Era toda una situación de soledad y luego tenían a mis viejos. ¿Qué iba a hacer? Mi padre no se podía ir. Tenía compromisos, obras. Él era contratista de la empresa Nicolás Daceo, constructor de edificios. De hecho, había construido el edificio en el que estábamos viviendo, ¿no? Le habían pagado con los departamentos, uno a él y otro al socio. Y bueno, no, mi idea no era irme de Mar del Plata, ni mucho menos, pero tenía miedo de salir por la calle solo. No quería, a veces ni siquiera salir a hacer un mandado. Es una mezcla de un miedo paralizante y una cantidad de visiones, no sé cómo decirla. A eso se sumaba que me costaba dormir, porque todo el tiempo que había estado en ese estado de vigilia constante, casi diría, porque cuando caía 5 minutos de sueño para mí podían ser 1 hora para hoy 1 hora de mi tiempo serían esos 5 minutos. Cómo apuraba el sueño, y no soñaba. No tengo recuerdo de sueños, porque lo que estaba ocurriendo para mí era un sueño, y a la vez no era un sueño. Era una realidad tremenda, pero real.
Y los olores. Ya en un momento dado no tenía olfato. Por los olores de las heces, o ese típico olor ácido de la orina. No había un punto en el que yo pudiera apoyarme y decir esto me significa un recupero. No podía recuperarme. Pasó un tiempo importante, hasta que más o menos me estabilicé y hubo quien me dijo, no, tendría que tener un tratamiento. No, tratamiento de nada, no quería tomar nada. Incluso me habían ofrecido un médico amigo, fíjate, primero vamos a hacerte unos análisis de a ver. Bueno, el análisis me lo permití, pero me llevaron la muestra, fueron a buscarla a mi casa. La muestra de orina, un análisis de orina, más que nada para tener una noción de cómo estaban mis sales humanas, digamos, en qué situación estaban. Bueno, sangre y orina fueron los dos, perdón, me había olvidado la sangre, ¿no? O sea, tenía una anemia tremenda, eso sí, no tenía, mis glóbulos rojos deberían ser 4, no creo que tuviera más de 4 glóbulos, que había caído en una, claro, porque mal alimentado, sin ejercicio. Eso perjudicó unas incipientes varices que yo tenía en esa época. Ya de joven tenía problemas circulatorios, esos eran naturalmente cuestiones genéticas que no vienen al caso, no hay que acusar a nadie de eso, es tu condición física. Por supuesto, eso repercutió en el tiempo. Hoy sufro de una leve neuropatía, tengo los pies, la parte de los dedos, eternamente como dormidos, pero igual me desempeño, camino, voy, vengo, ando en bici. Creo que ahora mi querido Maurito, próximamente Ledesma, ¿no?, me va a hacer llegar un aparatejo de esos que la hacen maravillosos para ver si podemos hacer un tratamiento energético, recuperar mis piecitos. Igual todas las noches les hago caricias, tengo una cremita, la tengo acá al lado, ya ni me acuerdo de qué era esta crema. Crema de árnica, ahí está, una crema de árnica. Y me masajeo, ya se me está terminando, dicho sea de paso tengo que comprar, recién me doy cuenta. Costó recuperarse. Pero en mí quedó una marca de compromiso. Una marca que me determinó desde ahí ser muy prudente en las intervenciones políticas. No formé parte de ningún partido. No me afilié a ningún partido. La palabra partido siempre me molestaba. Participaba de debates, sí, pero de una forma hasta payasesca, diría. Muy teatralizada. Para mí la vida no tenía un sentido de partidocracia política y además después de haber pasado por una circunstancia semejante, quedé desilusionado. Sí, esa palabra, desilusionado. No. Podía encarar mi tarea de fotógrafo, de camarógrafo, desde un punto de vista neutral, pero asumía mi compromiso desde lo muy interno, desde lo muy personal, en virtud de haber conocido y en el tiempo reconocido a parientes, familiares de otros en su momento detenidos, desaparecidos, y me creó un respeto sobrehumano por el compromiso enorme que tenían esos seres, jóvenes, la mayoría, jóvenes. Esa dictadura no se llevó gente mayor, eran jóvenes,
algunos niños, casi niños, especialmente los chicos de la Federación de Estudiantes Secundarios. Tremendo punto de la historia de este país, que hoy se repite con otros aspectos, pero bajo los mismos protagonistas, la misma idea, una derecha insensible, una derecha inhumana. Y le digo derecha para darle un símbolo, porque la verdad no los quisiera insultar con insultos naturales y soeces que uno puede aplicar a cualquier ser humano. No. Es un pensamiento político que honestamente me repugna. Aunque conozco y no mezclo seres de esa facción política de derecha, pero que tienen un viso de humanidad, en general empresarios, artistas, gente de familias poderosas de pronto desde lo económico, y al menos no es que uno diga son excepciones, pero en cierta forma sí, gente que me ha tratado con mucho cariño siempre, a pesar de que sabían de que yo era medio zurdito. No extremista, no voy a las extremas nunca, yo siempre estoy ahí cerca de la centroizquierda. Me gusta estar en el centro por el balance, para poder también observar el otro plato y ver de qué manera influenciar en el otro plato, porque en definitiva, si se trata de seres humanos, siempre hay una oportunidad. Pero esos tíos recalcitrantes que se aceptan a sí mismos como los emperadores del mundo y se implantan en una sociedad como reguladores con derecho a todo, no, con esos, como diría el Kiko del Chavo, no me simpatizan. Y hoy estamos gobernados a nivel mundial por una casta de esas características. Violentos, profunda y tremendamente violentos. Y como ser humano en ese momento, cuando caes en las garras de ese tipo de gente, serviles y servidores, porque un soldado, un milico, es un servidor, entre comillas, es tropa. Pero muy cerquita y pegaditos están estos personajes, que son los que en definitiva se llevan los beneficios. Economías. En esa época, el que era ministro de Economía, tal Martínez Dios, fue el que organiza estructuralmente lo que fue esa dictadura. Y por supuesto se quedaron con empresas, papel, prensa, qué sé yo. Es tremendo lo que robaron en esos años. Tremendo. Porque capturaban gente, se quedaban con sus casas. Bueno, aquellos que les interese la historia de esa etapa está a disposición. Hay cientos de libros escritos. Pero uno encuentra esas miserias humanas como propias cuando pasa a ser un damnificado directo. Situación que, bueno, que te marca y te indica que ese camino, al menos para mí, no es por ahí. Yo no transitaría nunca, ni podría llegar a transar totalmente con gente tan nefasta y absolutamente peligrosa. Gente que no sé si sabe amar, porque no puedo comprender que alguien torture a otro con una alegría, una sonrisa, las violaciones, todas las barbaridades que se hicieron durante esos años. No sé qué clase de ser humano puede estar incorporado. No sé. No quiero tan siquiera imaginármelo, no me lo puedo explicar. Tanta ausencia de sensibilidad. Entiendo que la vida después me dio las respuestas a través de los
reptilianos verdes, qué sé yo. Sí, uno entra en toda esa fantasía para muchos, realidad absoluta para mí. Pero a pesar de tener alguna que otra respuesta lógica y práctica para sacarme esa espina que tengo clavada en el alma, sigo sin aceptarlo. Tal vez entendiendo, pero no aceptando. No puedo aceptar tanta falta de humanidad, tanta falta de amor, tanto odio recalcitrante y reconcentrado hacia otro que no tiene tu posición social o política. Y te terminan catalogando como basura. Tan siquiera podría decir que siento pena por ellos, quienes accionan bajo esas premisas, trazan un destino que no tiene absolutamente nada que ver con el que yo estoy trazando en mi caso personal y en aquellos que me acompañan en esta ruta hermosísima del desarrollo espiritual y átmico, y la neoeconomía, la ecosofía, los clubes de trueque y todo eso que me renovó la vida. A pesar de todo lo que pasó con eso, que tengo para escribir no unos 20 libros, ahora estoy terminando, ya casi está terminado la actualización del proyecto Participar, que estos días me tiene metido de cabeza porque se los tengo que mandar a los chicos de Tres Arroyos y ya ponerlo a disposición. Pero bueno, amores, me disculpo. Hoy mi memoria se activó con esto. Es un día muy importante para mi país y para la memoria, para que esto, como bien dice el libro que terminó y el eslogan que quedó de esa época, nunca más puede suceder en mi país un momento tan aberrante. Seguiremos trabajando para que eso no ocurra. Y ojalá podamos ser testigos de una Argentina diferente, llena de amor y felicidad. Mi beso y abrazo profundo para ustedes. Gracias, mis disculpas por alguna que otra trastabillada que tuve hoy. Y espero ansiosamente que nos encontremos mañana. Cuídense. Las amo, los amo muchísimo. Chao, chao. ¡Viva el amor! Hasta mañana.